Ya puedes inscribirte al programa Ser Madrastra, un programa para mujeres que apostaron por una relación con alguien que tenía hijos y hoy quieren vivir su experiencia familiar con paz, habitando un lugar propio y convertir su hogar en un espacio seguro desde donde explorar su relación de pareja y desplegar una vida plena. Es un proceso de 20 semanas para identificar las dinámicas profundas de tu familia y descubrir el poder que tienes para transformarlas desde un posicionamiento consciente, estratégico y emocionalmente sostenible. Se trata de un camino práctico y a la vez transformador, donde combinamos el trabajo en grupo con un seguimiento individual para alinear tu mentalidad con tus necesidades, definir tu rol familiar con libertad y dar mucha más fuerza a tus vínculos, sin perseguir ideales imposibles y sin dejar de ser tú misma. Descubrirás recursos y herramientas para crear una vida verdaderamente tuya, y lo harás acompañada por una tribu preciosa de mujeres que caminan contigo. Si sientes que es tu momento, puedes inscribirte en programa.sermadrastra.com o en el enlace que te dejamos en la descripción. Te esperamos. Cuando una madrastra decide dejar de pedir permiso y de pedir cambios a su pareja y pasar a la acción, hay partes que son muy fáciles, que enseguida nos alivian la vida. Y sin embargo, hay cambios que sabemos que tenemos que hacer, acciones que sabemos que necesitamos para poder estar bien en nuestra familia, pero que de repente se nos antojan imposibles. Ese es el precio de ocupar una posición de poder en nuestra propia vida. Y hoy vamos a hablar de este proceso dentro de la familia enlazada. Somos Aina y Berta con Flora a los controles y esto es Ser Madrastra. Tenía muchas ganas, Aina, de que hiciéramos este capítulo, porque es verdad que siempre hablamos de cómo el hecho de pasar a la acción te empodera, te ayuda a salir de esa sensación de estar a merced de todos los demás que tanto tenemos las madrastras, y a veces puede parecer que es un camino de rosas Mm. y nada más lejos de la realidad. Siempre hay partes que son muy bonitas de pasar a la acción, pero hay partes que nos generan una resistencia tremenda. ¿No tienes esa sensación? Sí la tengo. Es precisamente todo este proceso que siempre hablamos, ¿no? De que la madrastría conlleva pérdidas. Y parece ser que esas pérdidas están como muy adjuntas al inicio de cuando nos transformamos en madrastras. Siempre hablamos de cómo cambiamos de vida, cómo tenemos que desterrar fantasías, creencias, cómo nos estamos adaptando constantemente, esos ajustes. Pero realmente está esta parte en el proceso que bueno, es un poco esto de cuando miro el abismo y te devuelve la mirada, que lo ves tan aterrador y que da tanto yuyu y te provoca un malestar, pero que sí que es verdad que una vez lo transitas, a mí me parece casi la parte más bonita. Y esta sensación, ojo, cuidado, la tenemos ahora trabajando con las chicas del programa, pero también la teníamos escribiendo el libro, ¿te acuerdas? Sí, esto es claramente lo que llamamos la fase 4, es el de la madrastra rendida, si alguna Mm. queréis volver a revisar el manual para la madrastra moderna. Y fue un capítulo duro de escribir, pero a la vez Sí. muy emocionante. O sea, realmente sentí que era muy espiritual, porque, o sea, ¿de qué hablamos cuando hablamos de el coste de asumir tu poder? ¿No? Vamos a hablar de situaciones concretas. Yo quiero hablar de cómo lo sentí yo por primera vez internamente. Seguro que ya sabéis que a mí me costó mucho aceptar a mi hijastro tal como era, que me confrontaba muchísimo, me causaba mucho rechazo muchas de sus actitudes y durante mucho tiempo, quiero decir a lo mejor 2 años o 3 años, estuve insistiéndole a mi pareja una y otra vez para que pusiera más límites, para que lo educara en una mayor autonomía, para que cambiara dinámicas en casa. Era agotador. Primero porque todo el rato estaba enfadada con el niño. Después me tenía que enfadar con mi pareja y le estaba poniendo una presión a él para que hiciera cambios que él no sentía necesarios. O a veces sí, pero no sabía ni cómo hacer. O quizás pensaba que no era el momento. Era una sensación de estar enfadada constantemente y una sensación de que nada estaba en mi mano, porque dependía de que mi pareja educara a su hijo de otra manera, ¿no? Entonces, para mí, ¿qué fue en esta situación asumir el poder?
para poder asumir mi poder y dejar de depender de que mi pareja hiciera cambios, tuve que enfrentarme a algo que al principio me parecía imposible, que era asumir que a lo mejor yo no iba a poder querer a ese niño como yo deseaba. Yo pensaba que si yo conseguía querer a ese niño de corazón, mi vida como madrastra iba a ser mucho más fácil, placentera, no iba a tener más ansiedad, no. Tenía todo puesto, ¿no? En conseguir amar a ese niño. Y para eso tenía que conseguir que mi pareja lo transformara. Bueno, mi renuncia interna y muy peleada, lo tengo que decir, fue llegar a la conclusión de que a lo mejor no iba a querer a ese niño y que yo tenía que empezar a posicionarme de acuerdo con una convivencia con una persona a la que yo no quería, que su manera de ser no encajaba especialmente con la mía. Mm, Y eso fue una pérdida, Aina, mm. tremenda. Desde luego, es que además estamos hablando de esto y ya sabéis, ser madrastra es un proceso orgánico en el que constantemente hay cambios y en el que constantemente estás transformándote. O sea, pensamos también que esto es un proceso estático, pero estas partes de volver a definirte, volver a posicionarte, es algo que vas a experimentar a lo largo de la vida, ¿no? No sé por qué, fíjate, me da la sensación como que en núcleos normativos pensamos, ¿no? que los cambios se producen a lo largo del desarrollo, del crecimiento, ¿no? Y que una vez llegamos a la vida adulta nos establecemos y la realidad es que no. Entonces, como que nosotras mismas nos quitamos estas herramientas para poder enfrentarnos a nuevas dificultades. Y bueno, sabéis que yo estoy ahora otra vez en periodo de ajuste. Venía de una meseta muy estable y ahora estoy otra vez ahí reposicionándome, ¿no? Entonces me identifico con este sentimiento que tú tienes desde otro lugar, por supuesto, pero empatizo mucho con ello porque yo estaba perdiendo mi capacidad de acción y mi poder personal justamente porque estaba haciendo de más, ¿no? Y eso me estaba a mí destrozando por dentro. Entonces, claro, toda esa labor de reposicionar me pone en la palestra esta sensación y este sentimiento de pérdida de, yo es que en el fondo nunca voy a poder ser la madre de mis hijastros, nunca voy a poder darles esto, porque yo soy su madrastra, ¿no? Y me tengo que posicionar en un lugar que a mí me cuide desde mi lugar de madrastra, en una madrastridad que yo he definido para yo estar bien, porque claro, es que no estaba en un lugar que me estaba cuidando, me estaba haciendo mucho daño a nivel emocional. Entonces, claro, manejar eso y sostener eso es doloroso. O sea, se están generando conversaciones difíciles en mi casa, porque hay unas expectativas alrededor tuya complicadas, pero claro, cuando tú ya sabes dónde estás, lo transitas también de otra manera, duele, da pena, dejas caer algo que deseabas mucho o que te hubiera gustado que fuese distinto, pero claro, también te da pie a que tú puedas celebrar lo que realmente sí eres y valorar eso. Sí, siempre lo decimos porque cuando llegamos al punto, ¿no? Siempre como madrastras empezamos a accionar, accionar, accionar y llega un Sí. punto que dices, me he quedado bloqueada, yo a partir de aquí no puedo seguir. Significa que has llegado al final de tu zona de confort y lo Mm, digo con el mayor de los respetos, ¿vale? El mayor de tu zona de confort implica pues lo que eran tus deseos, tus ideales, aquello que te hace sentir segura, aquello que son tus creencias, aquello que es tu visión de ti misma, lo que siempre te ha funcionado, ¿no? Llega un punto en el que vas a saltar de esto y la sensación de vértigo es es enorme. brutal. Y lo que encuentras al otro lado es, me encanta esto que dices, porque realmente miras para atrás y dices, ah, vale, ahora que ya he dejado de pelearme con ese aspecto de mi familia, puedo ver todo lo que sí hay en la familia, pero sobre todo puedo ver que mi margen de libertad para decidir cómo quiero ser madrastra y cómo quiero vivir en general es mucho más amplio. Se ha ampliado mi rango de posibilidades, ¿no? Y esto te hace sentir muy en tu lugar. Antes estaba, por cumplir con mis ideales, estaba en un lugar que me hacía daño. Ahora he soltado mis ideales, pero estoy en un lugar donde me siento más tranquila, más cuidada, con más paz, Mm. que es lo que Más buscamos siempre. humano, claro, es más Sí. humano, más cercano, más, no sé, se siente de otra manera. Es difícil porque yo sostengo todavía esta sensación de que he perdido el mapa de ruta. Sabía muy bien qué hacer y cómo hacerlo y luego de pronto digo, ya no sé nada, no sé nada. Y estoy como, estás en lucha y diciendo, y ahora qué, ¿no? Y el pasar a la acción a veces parece ser que es hacer más y sin embargo también hay una fase de pasar a la acción que es sencillamente hacer menos y observar más. Porque nosotras también tendemos mucho a hacerlo todo y a veces lo que tenemos que hacer cuando pasamos a la acción es no hacer tanto y empezar a ver cómo los demás se mueven.
que es también parte de Sí, la gracia de este proceso. Hemos definido el rol, hemos pasado a la acción, pero a veces esa acción también es ver los frutos de mi propio movimiento en los demás. Porque esto, totalmente. ojo a este apunte, ¿eh? Yo lo voy a dejar caer aquí. Quiero que como madrastras cometemos el error, y nos incluyo a todas, de seguir mirando la vida con las gafas de la carencia y no desde un lugar de lo que sí tengo y la abundancia. Yo creo que esto es algo que deberíamos de revisar todas. Mm. Yo creo que eso está muy relacionado con el hecho de que me planteo que solo una posibilidad es posible. Solo puedo ser feliz como madrastra, en mi caso, si quiero a este niño. Solo puedo ser feliz como madrastra, como tú decías, si les puedo dar a estos niños determinada forma de trato. Y cuando eso no está disponible o me doy cuenta de que me estoy rompiendo para hacer esto, parece que ya no tengo más opciones. Estoy en la carencia absoluta. Mm. Y para mí tomar el poder tiene que ver con poder despedirme de esa opción y poder volver a mirar todo lo que sí puedo, todo el rango que sí tengo disponible para vivir en esta familia. Creo que es muy valiente que lo compartas, Aina, y es un proceso que cuando lo veo en las mujeres a las que acompañamos en el programa, siempre me pone los pelos de punta, en el mejor de los sentidos, ¿vale? Mm. Porque digo, es que hay que hacer un acto de valentía muy grande. Y a veces hemos visto muchos tipos de saltos diferentes, ¿no, Aina? Porque a veces tienen que ver con soltar una parte de tu identidad. ¿No? O sea, me acuerdo de una madrastra en concreto que había vivido una experiencia difícil de niña y ella quería ser una buena madrastra, casi como una especie de salvadora para sus hijastros, ¿no? Y para poder cumplir ese papel estaba renunciando a tanto que al final lo que tenía era resentimiento, ¿no? Pero decía, pero ¿cómo les voy a decir a estos niños que no a esto? ¿Cómo no voy a estar siempre disponible? ¿Qué dice eso de mí misma? Y el miedo a verse como mala le estaba impidiendo, primero, ver todo lo que sí les estaba aportando a esos niños y después poder poner un límite, que era lo que necesitaba para empoderarse, ¿no? Y eso yo creo que es una parte, una pérdida muy de tu identidad, pero hay otras también. Sí, muchas veces esta reorganización que haces interna se remueve de forma externa porque este proceso, hablamos del proceso que hacen las madrastras. Mm, Pero una de las cosas que nos dicen mucho las chicas del programa es, madre mía, cómo está cambiando los demás, o sea, cómo está cambiando la familia. mm, Porque cuando ellas se reposicionan es que todo está reposicionándose alrededor, ¿no? mm, Entonces, muchas veces este proceso lo que hace es que te cuestiones los vínculos también. mm, Y ahí es donde se generan, yo creo que las mayores resistencias de quizás esta relación tal y como existe ahora no me sirve. Y mm. tenemos que buscar otra manera. Y a veces, claro, cuando estamos hablando de relaciones, implica también un posicionamiento del otro que puede estar abierto o no. Es que yo creo que cuando hacemos ese salto, me ha encantado esto que decías de pasar a la acción, porque pasar a la acción es generar un cambio, hacia hacer Sí, más o hacia hacer menos, pero es como generar un cambio. Es que para poder hacer ese cambio, internamente tenemos que prepararnos para la posibilidad de que a lo mejor esa relación ya no se puede sostener, a lo mejor mi ideal no se va a poder cumplir de ninguna manera y aún así sigo adelante porque lo otro es insostenible, ¿no? Y nuevamente descubres que no, que del otro lado se abren un montón de posibilidades, pero incluso a veces hemos visto claramente que lo que se pierde en este camino es la propia relación de pareja. Como tú dices, si el otro no sí. está dispuesto o no está o sea, o no está disponible o no sabe cómo acompasarte con tus nuevas condiciones, con las nuevas condiciones que has establecido, a veces lo que terminas soltando es la relación. Es decir, me he dado cuenta de que para posicionarme yo en mi propia vida necesito unos mínimos. He intentado varias formas de que esto encaje con mi relación de pareja y he llegado a la manera, a la conclusión de que no hay forma. Entonces, decido dejar esta relación, pero es curioso desde dónde lo Desde, decido. es justo No lo que es estaba desde la pensando. carencia, desde lo que voy a perder, desde me quedo desolada. No, o sea, lo hago desde un lugar doloroso, pero desde un lugar de calma, desde un lugar de estoy en mi sitio. Aquí me hace gracia porque a veces le he dicho a alguna de las chicas, bueno, pues vamos a hacer un maricondo. ¿Qué es para mí hacer un maricondo? Vamos a despedirnos con todos los honores. Vamos a agradecer todo lo que nos ha aportado, pero ahora mismo pues es algo que no podemos seguir llevando
y ya está, ¿no? Y yo creo que es la única manera de poder hacer este cambio, ¿no? De ubicar las cosas también en el lugar que le corresponden. Cosas que en un momento dado te han sido útiles, estrategias, relaciones, formas de ser, pero que te tienes que despedir de ellas dándole los mayores honores para poder hacer sitio a lo que viene, ¿no? Y yo creo que este es el objetivo y con lo que queremos que te lleves, oyente, de este episodio, ¿no? De esto no es una situación dolorosa más, sino es como el impasse en el cual tú te despides con gran honor y cariño de algo que fue, pero que ya no te puedes seguir quedando, ¿no? Mm. Y eso va a dar lugar a lo que tenga que venir. Creo que saber que lo que está en el otro lado, desde luego, es más brillante y más pacífico, a veces es lo que te da la fuerza para atravesar esta época de incertidumbre, como Mm, decías tú antes, en la que he abandonado mis mapas anteriores, no sé qué va a pasar a continuación y me dejo llevar por mis decisiones. Sé que necesito esto, pero no sé qué forma va a tomar en mi vida. Entonces, voy adelante con eso y confío en que va a ser así, y que nos puede dar el valor para afrontar situaciones que se dan, ¿no? Estaba pensando ahora también en otra situación muy frecuente que trabajamos en el programa, que es, puedo hacer cualquier cambio siempre y cuando no me exponga a la posibilidad de quedarme como fuera de mi familia, de sentirme desplazada. Eso es totalmente normal, todas tenemos esa necesidad de pertenencia, y exponernos a que a lo mejor tomamos una decisión que nos deja fuera, nos parece como inconcebible. Y hay que hacer un salto de fe de decir, voy a poder sostenerlo, voy a sobrevivir a esta sensación y voy a descubrir que en el otro lado, incluso cuando no estoy en el centro de la familia, cuando no me siento tan incluida, mm. también puedo habitarlo. Y desde luego es más pacífico que estar dejándome la piel para estar dentro en todo momento. Claro, porque Mm, creo que algo que seguro que os reporta calma, queridas oyentes, es ejemplos concretos de qué podemos encontrar en el otro lado. mm, Dejamos la sobreexigencia, para empezar. Después, muchas veces nos sorprendemos porque descubrimos en nuestra pareja otra cara, otra persona, otra forma de ser pareja, otra forma de paternar, otra forma de relacionarnos. Y sí, nos cuesta, ¿no? Pero muchas veces lo que encontramos nos sorprende para bien. sí, Encontramos también ese espacio tan anhelado de silencio propio, de no tener que estar sobrepensando, ¿no? De tengo la cabeza vacía, tengo mm, tiempo para leer, tengo tiempo para refocalizar mi carrera, mis amistades. Es un poco ejemplos concretos, ¿no? O sea, incluso cuando estás todavía transitando y tienes miedo, es un momento de máxima creatividad y de empatía contigo misma, ¿no? Porque es cuando te haces esta pregunta de, vale, ¿y ahora qué quiero? ¿Ahora qué hago? ¿Ahora cómo, mm, ¿no? sí. ¿Cómo quiero volver a estar o qué quiero hacer con esto? Yo también por recuperar mi vivencia propia con esa idea de soltar de que yo era una persona que quería a todo el mundo y que la única manera de estar bien era pues con amor. Lo que encontré al principio fue mucha incertidumbre, es lo que tú dices de hecho viví una retirada física y emocional de mi familia porque no sabía cómo estar, simplemente me dejé estar, pero no me esforcé en nada por integrarme, por acercarme, por hacer cambios, solamente como paré, y con el tiempo puedo decir que ahora estoy con mi hijastro de una manera que no es ese amor que yo deseaba tener, no es esa unión, pero estoy muy contenta de haber dejado de torturarlo con mis expectativas, de haber dejado de torturar a mi pareja con mis expectativas. Es como, asumo que esta persona va a ser así y yo al mismo tiempo me doy la libertad para sentir por él lo que me salga. Y ahora, ¿no? Con el tiempo, siempre lo digo, para mí es uno de los movimientos más amorosos que puedo registrar en mi vida como madrastra. El libero a mi hijastro de tener que gustarme y me libero a mí misma de tener que quererlo y de tener que compartir cosas que no me apetecen. Y es muy curioso cómo esto me trajo una paz infinita con el tiempo, ¿vale? No es Mm, fácil. Y cómo en base a ese respeto mutuo, porque al final es un respeto, mm, han crecido momentos de encuentro que ni siquiera, o sea, ni siquiera soñaba con ellos. No lo hice buscando eso. Esto ha sido lo que tú dices, lo inesperado, pero incluso lo inesperado en mí misma. Siempre digo, ostras, la primera vez que yo realmente sentí, ostras, echo de menos a mi hijastro, ostras, me da un poco de pena que se vayan. Yo llevaba años
8 años de madrastría. O sea, tuve que hacer un proceso larguísimo y eso no sabía que iba a ocurrir. Me sorprendí yo misma. Y me han sorprendido muchas más cosas, ¿no? Mi vida no es ideal, quiero que quede claro, no camino sobre arco iris como madrastra, pero han aparecido cosas que me traen mucha más tranquilidad que las que tenía antes. Hay más calma, ¿verdad? O sea, Desde luego, o sea, infinitamente más calma. a mí me gusta la conversación que tuvimos ayer en Petit Comité. ¿Te acuerdas que te dije, no sé qué va a pasar, pero estoy inusualmente tranquila? Es que Y le- esta es la sensación de cuando ya estás habitando tu fase de rendición, de cuando estás Sí, habitando tu fase 4. inusualmente tranquila. Y además luego tuvimos una conversación en pareja que fue de, bueno, no sé si necesito que hablemos de algo, pero sé que quizás no está surgiendo la conversación, sin embargo, hagas lo que hagas, me parece bien. Y quiero que, y además fue una petición de quiero que pongas en valor que estoy bastante tranquila. Sí, es ver. Y sigue habiendo complicidad, ¿no? Y incluso hemos abierto la veda, ¿no? A la posibilidad esta de que existan incluso gestos de ternura dentro de la incertidumbre, que era para mí algo absolutamente desconocido. Por lo tanto, da miedo mucho. ¿Genera malestar? Sí, la resistencia. Merece la pena hablarlo. Incluso me estoy sintiendo que no quiero hacer esto, ¿no? Para que podamos poner y trabajar esa mirada en otro lugar que no te posicione tanto en todo lo que vas a perder desde una forma trágica, sino vamos a ver todo lo que podemos ganar con esto, ¿no? Vamos a despedirnos bien para acoger Esto, creo que las dos estamos al final hablando mucho de un contacto mucho más tierno con con nosotras nosotras mismas mismas. y con el otro. Y yo creo que el proceso de empoderamiento es imprescindible que se dé con un contacto tierno, porque es cuando empiezo a conectar con qué es lo que yo realmente necesito y Claro. empiezo a validarlo. Me da igual si es de buenas, si es de malas, si no quiero Y hacer daño a nadie, permíteme un pero apunte. sí, Llegan las madrastras diciendo, no sé si soy mala persona, no sé si soy un monstruo. Y cuando claro. estamos aquí, Mm. es cuando ya has hecho ese contacto contigo misma de no eres ningún monstruo. Claro, en el momento de dar el salto todavía crees que vas a ser un monstruo y lo que nos dicen siempre al otro lado es decir, ostras, he hecho esto y no ha pasado nada, estoy mucho más tranquila, no ha pasado nada y nos empiezan a contar y mi hijastro ha hecho esto, mi pareja ha hecho lo otro y yo pensaba que me iba a morir, es que a veces la sensación es de muerte, no, no, De es que si hago muerte. esto Mm, mi vida se destruye, ¿no? Y la sensación es esta y después dicen, no, no, que no ha pasado nada, que y es una sorpresa, y es una sorpresa que da lugar a la ternura, porque el paso previo, que es esta exigencia o este estar de acuerdo con ideales que no te están cuidando, con expectativas que no son las tuyas, con un mm, modelo que no está hecho para ti, eso es muy hostil con nosotras mismas y nos hace ser hostiles con nuestras parejas y con nuestros hijastros y con todo el mundo. Entonces, en el momento en el que damos ese paso de poder, creo que eso abre la posibilidad para un contacto tierno que puede tener un montón de formas. Pero para mí es cuando empieza a haber lugar para el amor real, con toda su variedad posible, dentro de la familia enlazada y dentro de la madrastridad. Para mí es un verdadero acto de amor muy valiente. desde luego. Y Yo por cerrar, la verdad que sí, dedicaría este episodio a todas nuestras chicas del programa que mm, están en este momento crucial. O sea, si nos sí. estáis oyendo, espero que esto os llegue al corazón. O sea, no estáis solas. Y si tú, querida oyente, sientes que esto te remueve, sientes que quizás estás en tu momento, te animamos a que nos escribas, te animamos a que entres en nuestra web y mires a ver qué es esto del programa Ser Madrastra y veamos juntas si es para ti. Te dejamos el enlace en la descripción del capítulo. Muy bien, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos a la próxima.